nada. Vamos a seguir con el debate por el tema de las indemnizaciones. Bueno, lo propuso Martín Tetaz en esta radio, la siguió López Murphy, se sumó el propio Horacio Rodríguez Larreta y nosotros queremos escuchar la voz de un sindicalista que además es precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando del señor Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. Sergio, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Gracias por tomarte un ratito. No, por favor. Bueno, Sergio, por fin llegaron las propuestas y sabemos ahora que la oposición tiene pensado presentar proyectos de flexiseguridad. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio no es nada novedoso. Su historia, su derrotero en la política y en el uso del poder cuando les tocó ser gobierno ha sido siempre el mismo, que es propiciar ajustes y particularmente que recaigan sobre los trabajadores. Y una vez más avanzan en ese sentido cuando proponen la eliminación de las indemnizaciones o su cambio por un seguro, que es más o menos como lo que plantea la Unión Industrial de la mochila austríaca, tan denominada mochila austríaca, que no es otra cosa que quitarse responsabilidades, el sector empresario transferirlas a una compañía de seguro, en donde un trabajador depende de que si se hacen buenas o malas inversiones, como eran las FJP, para ver si cobra o no cobra. Y por otro lado, también produce la finalización de la indemnización como tal, es decir, cualquiera puede desentenderse de su responsabilidad social de tener un trabajador a cargo en una empresa y despedirlo cuando quiere, y también terminan con los derechos de los trabajadores porque cualquiera que reclame algún derecho que le sea vulnerado le van a decir pasar por la caja de la aseguradora y seguir cobrando durante un tiempito algo de plata que te va a tocar, más o menos así, ¿no? ¿No te sorprendieron entonces las declaraciones de Tetaz, de Larreta y demás? No, a mí me sorprende a veces la profunda ignorancia que tienen, ¿no? Porque ellos dicen que nadie toma un trabajador en estas condiciones en la República Argentina. Y a mí me gustaría hablar con números. Ellos que dicen, ¿cómo es la campaña del kirchnerismo con números duros? Dice Tetaz, bueno, a los muchachos de la derecha con números duros. En mayo del 2003 en la Argentina habían 334.054 pymes. Y en diciembre del 2015 habían 567.359. Quiere decir que creció un 70% la creación de pymes en la Argentina y se hizo con estas leyes laborales, con este sistema indemnizatorio. Entonces no se trata de quitarle derechos, se trata de la economía y de la política económica. Habían 2.746.642 trabajadores en mayo del 2003 en esa cantidad de empresas que eran 334.000. Y cuando se fue el gobierno de Cristina Kirchner en diciembre del 2015 habían 4.936.288 trabajadores en esas empresas pymes. Quiere decir que las empresas crecieron en un 70% y los trabajadores crecieron en un 80%. No se trata de las leyes y la indemnización, Larreta, Tetaz, Santilli, Vidal, Esper, Milei. Se trata de la economía y lo que haga un gobierno con una política económica inclusiva como la que tuvo la del Frente de Todos cuando fue gobierno con Néstor y con Cristina. Vos decís hoy votar a Juntos por el Cambio es votar este tipo de recortes para los trabajadores. Votar, no sé si se llaman Juntos por el Cambio de domicilio debe ser porque se cambian de un lado a otro, porque creo que ahora se llaman Juntos, me parece. Sí, en la provincia se llaman Juntos, es cierto. Bueno, sí, claramente, son los mismos que por vía de decreto en la época de la Alianza le quitaron el 13% a los jubilados y a los trabajadores del Estado, que por vía directa y de facto durante el gobierno de Macri se perdió el 24% del poder adquisitivo del salario y ahora van por tu indemnización. Más que nunca le pedimos a los trabajadores el voto para el Frente de Todos, porque ha sido un espacio que cuando le tocó ser gobierno modificó 50 artículos de la ley de contrato de trabajo y todos fueron favorables a los trabajadores, nunca en contra. Claramente el otro espacio, que se llama Juntos o Juntos por el Cambio, como se llame, siempre buscó recortar por el lado de los trabajadores. Sergio, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Obviamente hay una necesidad de que se creen puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo sean de calidad. El propio presidente viene hablando de que los planes sociales solo sirven para amortiguar, pero que el gran desafío es crear empleo. Te quería preguntar a vos, ¿qué mirada tenés sobre esto y qué perspectiva ves de cara al 2022 y sobre todo con una pandemia que de a poco la vamos dejando atrás? Bueno, está claro que hubo una retracción económica producto del necesario confinamiento para cuidar la salud y la vida, y esto trae aparejado una caída en la actividad económica. Creo que en la medida en que se ha avanzado, como se ha avanzado en el programa de vacunación, y que se pueden recuperar actividades económicas, va a haber una situación de mejora sustancial en la actividad, en el empleo y en la producción, ¿no? Yo hacía referencia a las crisis, cuando tomaba referencia a mayo del 2003, cuando hablaba de las pymes, cuando hablaba de los trabajadores, también te puedo dar lo que significó esa profunda crisis que no era producto de una pandemia, sino
producto de políticas neoliberales. En el 2003 vos tenías una tasa de desocupación del 20,4, un país con un sistema institucional implosionado, que tuvimos 5 presidentes en una semana, y un nivel de desempleo como el que te hablo del 20,40. Cuando terminaste el 2015 tenías un nivel de desempleo del 5,9, con lo cual las políticas económicas empujaron a reemplazar planes que habían en aquella época del 2003 por trabajo. Y yo aspiro que esa alianza entre la producción y el empleo que tiene el Frente de Todos logre nuevamente esos números, esa actividad, para que todos los trabajadores tengan empleo y, como dice el presidente, se transformen en trabajo lo que hoy son planes. Palazzo, Sebastián Cazón lo saluda. En ese sentido, ¿qué opina del ingreso básico universal? ¿Está a favor, está en contra? Es todo un debate dentro del Frente de Todos. Sí, yo estoy a favor. Creo que tiene que haber un ingreso universal, independientemente que los trabajadores tengan empleo o no, tiene que haber un ingreso universal para todos. Sí, estoy de acuerdo. Bien, porque hay muchos dirigentes bueno, incluso el Cuervo Larroque, por ejemplo, ha planteado que para él lo mejor es tal vez impulsar y promover lo que es la inversión pública, la obra pública, en detrimento tal vez de este tipo pero es que yo creo que va en consonancia las dos cuestiones. Yo también opino lo mismo, es decir, en la medida que se impulse la obra pública, en la medida que se reactive la economía y podamos mostrar números como los que recién explicaba, que en el 2003 era el 20% de desempleo y en el 2015 era el 5,9%, seguramente esta discusión no va a tener sustento y seguramente todos vamos a estar de acuerdo que si ha bajado la tasa de desempleo y todos los trabajadores, la gran mayoría tiene empleo, seguramente todos vamos a coincidir que tiene que tener un salario universal, el que tenga empleo y el que no tenga empleo. Sergio, ¿qué análisis haces respecto de lo que fue la campaña que está terminando hoy? Bueno, por un lado, difícil, veo que ¿no? aún mejorando, nosotros, hablo de la provincia de Buenos Aires, teniendo resultados que nos muestran favorables en la preferencia de la gente, nosotros siempre estuvimos dispuestos al debate, y como dijo Victoria Tolosa Paz en todos los medios anoche, del otro lado, Santilli dice que él tiene una primaria que definir antes que debatir. Bueno, que quisiéramos conocer y hubiéramos querido debatir, pero ellos no quisieron. Así que fue una propuesta en donde desde el Frente de Todos se habló de todos los temas, nos hicimos cargo de todos los temas que nos teníamos que hacer cargo, y también hubieron propuestas diversas, y del otro lado, bueno, terminaron discutiendo si se gastaban los fondos del gobierno de la ciudad para hacer la campaña en la provincia de Buenos Aires o el color de pelo de un candidato. Nosotros preferimos discutir lo que hay debajo del color de pelo, que son las ideas, y cuando afloran las ideas de ellos nos damos cuenta que entre las ideas tienen quitarle a los trabajadores derecho, como es algo tan sagrado como quitarle su indemnización. Se ve que los que pergreñan ese tipo de ideas como salidas a la situación económica y a la de empleo nunca estuvieron desempleados y nunca tuvieron que vivir de una indemnización. Claro. Y en este sentido, ¿crees que la sociedad ve esto que marcás vos, digo, la falta de discusión? ¿Crees que va a haber un apoyo el domingo masivo al Frente de Todos en las urnas? Yo creo que hay dos elecciones, una que generalmente es un poco más apática, que es la elección paso. Todos sabemos que vota entre un 60 y un 70%, y va a haber una elección más fuerte en la elección final. Yo veo ganador claramente al Frente de Todos en esta elección, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, y también veo que esa diferencia se va a acrecentar cuando llegue la elección general, porque va a ser otra dinámica económica, va a ser otra presencia, va a haber más trabajo, va a haber más producción, va a haber más funcionamiento de la economía, y seguramente va a ser más amplio aún la diferencia que se obtenga después, pero veo ganador al Frente de Todos. Y en este sentido, por ejemplo, ayer viste el acto de Horacio Rodríguez Larreta donde lo sube a Macri, lo pasea por el escenario y lo vuelve a bajar sin hablar. Es bastante sintomático respecto del rol que intentan hacer que ocupe el expresidente, ¿no? Con un fracaso de gestión muy reciente, da la impresión. No lo vi porque estaba en el acto en Mar del Plata acompañando al gobernador y como candidato estaba ahí. Y esta mañana arrancamos temprano con Victoria Tolosa Paz. Ella salió desde La Plata en tren y yo la esperé acá junto con Hugo Yasky en Constitución para volantear y hablar con la gente, así que no tuve mucho tiempo de verlo, pero me estás graficando una situación bastante desagradable para el expresidente, ¿no? Que te paseen como si fueras y no te dejen hablar en un acto. Nosotros nos sentimos orgullosos de todos los dirigentes del Frente de Todos y todos hablan en la campaña electoral, ¿no? No escondemos a nadie. Ellos creo que más que esconder a Macri deberían esconder las intenciones de sus políticas, o esconden, mejor dicho, las intenciones de sus políticas, porque todos sabemos cuáles son.
El presidente Macri, el expresidente Macri fue uno de los peores presidentes que ha tenido la República Argentina en democracia, así que no me extraña que no lo dejen hablar, como tampoco lo dejen opinar, porque cada vez que opina, en el fondo, es sincero y dice lo que piensa, y lo que piensa es hubiera ido más rápido con el ajuste, entonces no les conviene electoralmente. Como dice Victoria Tolosa Paso, en el club de la mentira, y la mentira termina cayéndose cuando lo dejan hablar a Macri, por eso no lo deben haber dejado hablar ayer. Claro. Sergio, muchas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo grande y buena suerte para el domingo. Gracias, muy amable Juan, y un saludo a todo tu equipo y a la audiencia, muchas gracias. Hasta luego. Era Sergio Palazzo, titular de la bancaria, precandidato a diputado nacional por el Frente.